Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendecimos tu nombre al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, bendecimos tu nombre, te honramos, dejamos nuestra vida delante de tu presencia. Tu bendición rodee nuestra casa. Y te adoramos, te adoramos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea, Señor, glorioso Dios. Amén. Amén. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos compartiendo este nuevo encuentro. Seguimos todavía a la distancia, pero confiados en que Dios está cuidando a cada una de las personas. Lamentablemente tengo que comunicarles que al día de ayer partió a la presencia del Señor nuestro hermano Javier Basílico. Él peleó hasta el último momento, confiado en el Señor, y se aferró de la mano del Señor, se aferró de la confianza que él tenía en Dios, y él se presentó directamente para poder ir a su presencia y
y en todo momento él mantuvo su fe intacta y también alentó a la fe a su familia. Por eso le damos gracias a Dios por su vida, por lo que él significó, y obviamente lo despedimos con mucha tristeza, pero les pedimos que estén orando por la vida de Sol, de Justina y de toda la familia de Javier en este tiempo tan particular. Y también sigamos intercediendo por aquellos que están enfermos, para aquellos que están pasando alguna situación difícil, también para que Dios ponga su mano. Y vamos a tomarnos un momento para orar y agradecer a Dios también por su provisión, por su misericordia y por su fortaleza para cada día y para cada momento de nuestras vidas, y nos preparamos para poder compartir la palabra del Señor. Bendito Dios, oramos. En el nombre de Jesús, por la vida de la familia de Javier, por Justina, por Sol, por su familia, sus hermanos, su madre, por todos los amigos y por todos los que hoy tristemente tuvimos que sentir el peso de la pérdida, y recordamos, Señor, su fe, su valor, su fortaleza, su entereza, y en todo momento, hasta el último instante de su vida, dando testimonio de su fe y manteniendo en alto tu nombre. Señor, te damos gracias porque Él honró con su vida la fe que pusiste en Él. Y te pedimos que vos sostengas y consueles a toda la familia y a todos los que están cerca. Y gracias, Dios, porque en ti confiamos. Pedimos tu bendición y tu protección sobre cada persona, sobre cada familia, sobre aquellos que están pasando situaciones de necesidad, de dolor, situaciones difíciles en sus vidas, que los guardes, que los protejas y que traigas tu provisión abundante en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo en estos días una historia de un hombre que nació en el norte de Irlanda a fines del siglo XIX, y allí en un pueblito de Irlanda a los 13 años sintió que Dios estaba hablando a su corazón, le entregó su vida a Dios. Sus padres habían conocido el Evangelio, pertenecían a un grupo muy piadoso de la fe cristiana de aquella época, y leyendo la palabra y entendiendo los pasos que él tenía que dar en su vida cristiana, a los 20 años decide bautizarse. En esa denominación religiosa que él estaba, no acostumbraban a bautizar a personas mayores, así que él busca un lugar donde bautizarse y encuentra una pequeña capillita allí en Irlanda, una pequeña iglesia bautista, y allí él les cuenta su deseo de bautizarse. Ese pequeño grupo, ese pastor, esa pequeña comunidad de fe, allí en ese lugar, entusiasmados por escuchar su testimonio, cómo Dios le había hablado a través de la Biblia, de la importancia de dar este paso de fe, deciden bautizarlo. Pero era una época invernal, había nevado, el bautisterio estaba vacío, así que deciden llenarlo con un poco de nieve que sacan del techo de la capilla, y allí esperaron que se derritiera esa nieve, y ahí en ese mismo momento lo bautizaron, y él con mucho entusiasmo agradeció a Dios por este paso de fe. Se siguió congregando en ese lugar, aunque era distante de donde él vivía, casi 10 kilómetros tenía que caminar para acercarse a esa capilla cada fin de semana, y allí conoció a los años a quien luego va a ser su esposa, y teniendo aproximadamente 25 años, él escucha hablar de Argentina y él tiene un deseo de venir a este país. Él escucha hablar que aquí las iglesias eran muy pocas, que había muy poco evangelio, muy pocas personas conocían el evangelio, y tuvo un impulso para venir a este país. Él dijo, sentí como un llamado de Dios a venir a esta nación, a venir a Argentina, a compartir lo que él estaba viviendo con Dios. No tenía muchos medios para venir, y entonces decidió, tomando a su esposa en este viaje tan arriesgado, se vinieron a principios del 1900 a Argentina. Buscó un trabajo, consiguió trabajo en el ferrocarril, y él dedicó durante todo el día, trabajaba varias horas, y por la tardecita, noche, se juntaba con su familia, con algunos vecinos que iba conociendo en su casa allí en Barracas,
y allí juntaba un grupo de personas a las que les hablaba del Señor, y los fines de semana aprovechaba el sábado o el domingo para compartir de la palabra de Dios. Así fue haciendo, trabajando todo el día, por las noches y los fines de semana compartiendo el Evangelio, y fue recorriendo por su labor en el ferrocarril la zona sur, y en lugares como Temperley, Banfield, Lomas de Zamora y luego Adrogué, compartió la palabra en muchos lugares, y allí logró que también se establecieran algunas congregaciones, trabajando junto a otros hermanos y otros pastores. Un hombre dedicado a amar a Dios. Transcurrió su vida y por razones de trabajo a veces tenía que recorrer con el ferrocarril el interior de la provincia de Buenos Aires y en ciudades como La Barría, Tandil, o donde le tocaba parar en algún paraje o algún pueblo, allí también paraba y compartía la palabra con sus compañeros, con sus amigos. Y vivió, por la gracia de Dios, unos 80 años, hasta 1954, que él parte a la presencia del Señor. Habiendo tenido 5 hijos, 2 varones, 3 mujeres, y 4 de ellos dedicados luego al ministerio y a servir al Señor. Una vida ejemplar, y al leer esta historia volví a pensar cómo Dios sigue haciendo sus planes y su obra, llamando a gente, a hombres y mujeres a servirle. La obra de Dios no se hace con un planeamiento estratégico solamente, no se hace con una multitud de recursos que uno pueda conseguir, no se hace desde un escritorio planificando cómo hacer una misión, sino que se hace desde el corazón de Dios, llamando a hombres y mujeres a servirle. Y Dios todavía lo sigue haciendo. Me impresiona ver las dificultades, los tiempos. Estamos hablando comienzos del 1900, lo difícil que era llegar de un país a otro, trasladarse de una nación a otra, el tiempo, los costos, los riesgos. No había la comunicación, las posibilidades, un idioma desconocido, recorrer más de 10.000 kilómetros para llegar a nuestro país, iniciar una labor pionera, trabajar todo el día, porque él tenía un deseo en su corazón, y era que en este país se conocieran las buenas noticias de Cristo. Él sabía que había muy pocas iglesias. De hecho, en la época que él vivió, él fue acompañando la fundación de varias iglesias, pero cuando él empezó, Tomás Rogers, así se llamaba él, cuando él empezó la labor acá en Argentina, ayudó en la fundación de varias iglesias y consolidó algunas que siguen hasta el día de hoy sirviendo a Dios. Un hombre maravilloso, pero que fue tocado por Dios. Y esto es lo que quiero resaltar, que Dios todavía sigue buscando hombres y mujeres que le quieran servir. De distintas maneras. Los tiempos han cambiado, las situaciones son distintas, pero Dios sigue planeando lo mismo. Cuando Dios quiere cambiar algo, lo que va a hacer es buscar una persona, un hombre o una mujer que respondan a un llamado. Que motivados por el amor de Dios, que motivados por la palabra de Dios, que motivados por el encuentro con Dios, y en ese encuentro fuerte con Dios se le despierta una vocación de servir a Dios. Y hoy tenemos muchísimos recursos, no solo los recursos económicos y las posibilidades de comunicación que tenemos como esta, de poder hablarnos a través de estos medios de comunicación, sino también muchas vías de comunicación donde el mundo se nos hace más cercano. Pero además la posibilidad de ser formados, capacitados, de tener experiencia en nuestros trabajos, de tener profesiones, de tener desarrollos económicos y todas esas herramientas y todos esos recursos, ponerlos a disposición. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio de Dios, para compartir las buenas noticias, para hablarles a otros del amor y de la misericordia de Dios. Dios, espero que multiplique, así como usó a este pionero, Tomás Rogers, a llegar a este país, que Dios utilice a cientos y miles de personas hoy. Que esta experiencia de él se multiplique por miles de personas que allí, en lo interior de su casa, en su habitación, en el lugar donde se encuentren, que Dios les hable y les ponga en el corazón el deseo de compartir la palabra de Dios, el deseo de que otros conozcan lo que vos y yo conocemos, el amor de Dios, y que de alguna manera Dios nos mueva en la ciudad, en esta ciudad, en otras ciudades a lo largo del país, en otras partes del mundo, usando nuestras capacidades, usando lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra experiencia, usando nuestros trabajos, nuestras profesiones, colocando empresas y negocios, y allí
generando recursos. ¿Para qué? Para que al final del tiempo podamos compartir el Evangelio, que esa sea la motivación, que otros conozcan a Dios, que otros conozcan el mensaje del Evangelio, que otros conozcan la misericordia de Dios. Yo sé que este es un tiempo donde Dios está despertando vocaciones, donde Dios está despertando llamados, donde Dios está despertando pasiones, donde Dios nos está encaminando hacia el cumplimiento de una misión, porque este es el tiempo para responderle a Dios. Quiera Dios que Dios te hable. Y ahora vamos a compartir una palabra. Brenda tuvo una palabra de Dios y quiero que la escuchen y que juntos compartamos esta palabra de Dios que va a ser de edificación para nuestras vidas. Hola, buenas tardes. Estamos acá compartiendo una vez más algo de la palabra de Dios y algunas meditaciones y reflexiones, ¿no? En función de lo que Tati habló la semana pasada acerca de esto que todos somos llamados a ser sacerdotes, ¿no? Bueno, él mencionaba que el pueblo renunció a eso de tenerlo a Dios como rey y eligió parecerse a los otros pueblos, ¿no? Y tener a hombres en ese lugar y idealizarlos y darles un poder a estas personas que en muchos momentos lo usaron mal ese poder, en muchos momentos fueron dejándose llevar por su deseo personal, por su ambición de poder, por su maldad incluso, y bueno, produjeron mucho daño, ¿no? en el pueblo de Israel. Y también mencionaba Tati como esta misma forma a veces de ver a la autoridad o de manejarnos en el reino, y se impregnó en la iglesia, ¿no? Y muchas veces también dentro del cuerpo de Cristo por años se pensó, y en muchos lados también se piensa, ¿no? que hay personas que están por encima de otras y que ejercen autoridad, y muchas veces todo gira en torno a deseos personales o a idolatría, y se le dan lugares a cuestiones que no tienen nada que ver con el diseño de Dios, ¿no? Para la iglesia. Y bueno, pensando y reflexionando en esto, fui al pasaje de Efesios, que está en Efesios 4:10, y quería compartir con ustedes hasta el versículo 17. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia el error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, cuando leí el pasaje ahí, el versículo 11, que dice que Él nos constituyó, ¿no? Lo primero que se lee claramente en ese pasaje, que dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, y no dice el pasaje y a algunos no los constituyó nada, ¿no? No dice, bueno, a todos estos se les asignó estas funciones y bueno, estos otros se los dejaron como espectadores o como para llenar el asiento, como dicen, ¿no? Sino que dice que a todos el Señor eligió, ¿no? Y que asignó estos ministerios o estos llamados. Y bueno, yo creo que muchas veces la etiqueta o la idolatría hacia estos llamados o estos ministerios trajo como muchos problemas al cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, el idealizar la figura del pastor o del sacerdote, como decía Toti la semana pasada, del apóstol, del maestro,
del profeta, idealizar esos llamados, nos alejó de esos llamados. Y en eso es en lo que me quiero detener, ¿no? Cuando nosotros pensamos que algunos son los pastores, los profetas, los evangelistas, y nosotros no encontramos en nosotros esos llamados, o no asumimos, más bien dicho, ese llamado en nuestra propia vida, caemos en dos problemas principales, ¿no? En dos formas erradas de vivir la vida de fe, ¿no? La primera es llevar a la idolatría a esas personas y asignarles como unos superpoderes que no tienen, ¿no? De pronto el pensar que son personas que no tienen errores, que no tienen pecados, y si bien lo sabemos, pues no, bueno, todos tienen pecados, todos tienen errores, la realidad es que no los vemos de esa manera, ¿no? Es como que tenemos una idea de que ellos no se equivocan, de que entonces a veces cuando hay algo que no se ajusta a lo que creemos, también nos desilusionamos, ¿no? Cuando la Biblia en ese sentido está llena de personas con muchos errores, ¿no? Personas con falencias en el carácter, que aún así, a pesar de eso, cumplieron un rol y ejercieron un llamado de parte de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar esa idea y esa idealización. Y lo segundo que nos pasa cuando hacemos esto de idealizar la etiqueta, como decíamos, es que nos alejamos nosotros y no asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando yo no entiendo que también dentro de alguno de esos llamados está el mío, me siento como con la libertad de conectarme y desconectarme con mi llamado. Como el profeta es aquel, y yo no, profeta no, es demasiado, no me digan profeta. Entonces, aquel es profeta y tiene que ser la perfección que imagino del profeta y hacer todo lo que tiene que hacer un profeta. Y yo, que tal vez tengo un llamado profético y tengo dones proféticos, me siento con la libertad de, no, cada tanto ejerzo ese llamado profético, cada tanto doy algún mensaje de parte de Dios y cada tanto, bueno, la relajo y a otras cosas, ¿no? Como que aquel que es el pastor tiene que estar 24/7 dedicado al pastoreo, y yo que tengo un llamado pastoral me siento con la libertad de cada tanto, como te decía, conectarme con mi llamado, desconectarme. Bueno, ahora sí, hoy me ocupo un poco de estas personas que Dios puso cerca mío, pero no, mañana no tengo ganas, no me siento bien, no estoy de ánimo, ¿no? Y tengo otras prioridades y siento que yo puedo darme esas libertades, si se quiere, y el otro no, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener como una doble mensaje en nuestra cabeza que nos distancia del llamado de Dios y nos hace perder la responsabilidad sobre eso, ¿no? Ahí el mismo pasaje que leímos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra, para que no seamos como niños fluctuantes. Y esto de los niños fluctuantes lo asocio precisamente a eso que te decía, ¿no? A esta vida en la cual nos conectamos y nos desconectamos con el llamado que Dios nos hizo. Lo creemos de a ratos y caminamos de a ratos hacia eso, y de a ratos decidimos soltarlo y no, bueno, como que es demasiado, ¿no? Y precisamente como te decía, no, yo no soy pastor, no, pastor es aquel. Yo, bueno, sí, un poco cada tanto tengo esa carga por las personas, pero entonces no. O sea, no idealices la figura del pastor como la persona que está a cargo de una congregación, sino que Dios quiere levantar pastores, Dios quiere levantar profetas, Dios quiere levantar evangelistas. Y nosotros tenemos que precisamente bajar ese nivel de idolatría que se hizo, de esas imágenes que se hicieron, de estos perfiles de llamado, no para quitarles valor, sino al revés, para darles el valor que tienen y entender que hay muchas más personas que pueden ejercer eso de manera espiritual, ¿no? Y que deben ejercer eso de manera espiritual. Y Santiago 1:9, si me acompañan, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar
y para enojarse, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo de los llamados, ¿no? Lo que te decía. Y precisamente creo que muchas veces las dificultades que a veces encontramos para articular en el cuerpo de Cristo, para trabajar juntos, para ponernos de acuerdo y desarrollar cosas, tiene que ver con la incapacidad de discernir el llamado que tengo y el llamado que tiene el otro. Para identificar los dones y las características que Dios puso en el otro y los dones y las características que Dios puso en mí. Este versículo dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, ¿no? Y realmente es importante que asumas tu llamado y que descubras el llamado del otro para escucharlo, ¿sí? Para prestarle atención, porque realmente es tu complemento. Es eso que necesitas para perfeccionarse, para constituir ese varón perfecto. Vos no vas a ser el varón perfecto o la mujer perfecta, pero en la medida en que articules con el otro, el producto de esa obra en el espíritu sí va a ser perfecto, ¿no? Y dice, pensaba, ¿no?, en estos llamados, que esto de enojarnos, ¿no?, a veces porque no entendemos la forma del otro, ¿no? Y yo pensaba en qué ridículo sería en un cuerpo, por ejemplo, estarnos quejando de nuestra mano porque no habla, ¿no? Y decir, esta mano de porquería, que no quiere hablar. Y la realidad es que es una mano, o sea, y está bien que no hable, y es mejor que no hable, pues si no nos asustaríamos de lo que pueda llegar a decir, ¿no? Y muchas veces en el cuerpo las dificultades y las peleas vienen porque exigimos y esperamos del otro cosas que no tienen que ver con su llamado y con lo que Dios le pidió que haga. Nos enojamos porque no lo hace, nos enojamos y nos molesta, o al revés, de pronto empezamos a discutir porque haríamos las cosas de manera diferente, cuando en realidad esa es la persona indicada para hacerlo y Dios le dijo la forma en la que lo iba a hacer y lo está haciendo bien. Tal vez no es como vos lo harías, pero vos no sos el miembro del cuerpo adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, esta articulación, obviamente, como les decía también la otra vez, es algo que lo va a hacer el espíritu y lo va a ir produciendo Dios, pero es importante que nosotros podamos mirarnos como un cuerpo, ¿no? y bueno, ahí trataba de pensar en estas características, ¿no?, de los llamados, y lo que hace ahí en la carta de Efesios es una tipología, ¿no? Hay un autor, Max Weber, que algunos habrán leído, que habla de las tipologías, ¿no? Y dice, bueno, cuando uno da una tipología, muchas veces son características predominantes, pero a veces en la vida real eso no se da tan puro, sino que se da un poco mezclado, ¿no? Hay tipos, por ejemplo, no sé, de liderazgos que son, en los libros uno los define de determinada manera, y a veces después en la vida real eso no se da tan literalmente, si se quiere, o hay ingredientes que se mezclan de uno y otro, pero sí hay, y esto sirve para entender rasgos predominantes, ¿no? Características principales, preponderantes sobre otras, ¿no? Y bueno, creo que un poco estos ministerios son una tipificación de 5 perfiles de llamado. Me gustaría llamarlos de esa manera, ¿no? Como perfiles de llamado que todos tenemos, como te decía, no que algunos tienen y otros no tienen, ¿no?, sino que los hijos de Dios nos hizo con esta característica y para ayudar al cuerpo de Cristo en estas funciones, ¿no? Y quería describir brevemente a cada uno desde lo humilde de lo que he conocido y experimentado y algo de lo que también en la palabra puedo ver, pero son definiciones escuetas, ¿no?, si se quiere, en las cuales vale la pena profundizar y que cada uno pueda mirarlo bien y estudiarlo, si se quiere, si tienen tiempo. Pero bueno, pensaba por un lado, en el primero que menciona el pasaje son los apóstoles, ¿no? Y veía a los apóstoles como personas que disciernen los tiempos de la iglesia, más en términos globales, si se quiere, ¿no? No es solamente de una congregación,
sino que pueden discernir el reino, ¿no? En términos más globales, más amplios, y marcar como las etapas, marcar las prioridades, marcar los cambios, ¿no? y los ejes hacia los cuales hay a veces que virar, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en el apóstol Pablo, una persona que él podía decir, bueno, el reino ya llegó a los judíos y es tiempo de que la mirada esté también en los gentiles, hay que extender el reino hacia los gentiles, ¿no? Y él pudo llevar la mirada de la iglesia hacia ese lugar e impulsarla a caminar hacia ese rumbo, ¿no? Después el pasaje menciona a los profetas y creo que son personas que tienen como esa característica de ser sensibles al mundo espiritual, de poder advertir lo que se está moviendo en el espíritu, sea bueno, sea malo muchas veces, y traer luz sobre lo que sucede, traer luz sobre las intenciones del corazón. Son los que nos marcan a veces, uno lo toma a veces como crítica, ¿no? Pero son esos que tienen esa capacidad de advertir, de decir, mira, en lo que vos decís, esto no está bien, o de esto te tenés que cuidar, sobre esto abrí los ojos, mira que lo importante es esto y no esto, y tienen esa sensibilidad espiritual para decirlo aún a pesar de que otros se molesten, ¿no? También creo que Dios les dio esa sinceridad extra que necesitan los profetas para poder ser textuales en lo que Dios les dice y no desfigurar la palabra, y si a veces hay que ser duros, poder hacerlo también, ¿no? Y después menciona a los evangelistas, y me venía a la cabeza el pasaje que dice: ensancha el sitio de tu tienda, ¿no? Y creo que los evangelistas son esas personas que tienen esa capacidad de hacernos ensanchar las estacas, ¿no? Que siempre están mirando hacia afuera, hacia el que no conoce, que están buscando cómo llegar a uno más, cómo llevar el mensaje de salvación, cómo presentar a Jesús. Y lo hacen con espontaneidad, con naturalidad, en cualquier medio, muchas veces de forma creativa, muchas veces de formas que nosotros a veces no se nos ocurrirían, con mucha naturalidad, y que Dios les dio esa sensibilidad, ¿no? Al que no conoce, hacia el que no conoce. Y después pensaba en los pastores. Lo voy a retomar al final, el tema de los pastores, pero ahora simplemente lo resumo como personas que cuidan la fe y que acompañan el crecimiento del cristiano desde el nacimiento hasta su muerte, ¿no? En la tierra, y su pasaje a la vida eterna, que pueden estar atentos a esos cambios que a veces atravesamos, buenos, malos, a esos a veces crisis de fe, a las etapas en las que nos alejamos de Dios, y pueden saber acompañar esos procesos, y su preocupación y su mayor amor es que podamos seguir creciendo y desarrollándonos en Cristo, ¿no? Y después pensaba por último en los maestros, como personas con la capacidad de enseñar, ¿no? Y de enseñar obviamente no solo la palabra, sino de enseñar las cosas que saben hacer. Creo que hay maestros de muchas cosas. Obviamente el que sabe enseñar sabrá enseñar la palabra, pero también va a saber enseñar otras cosas, ¿no? Pensaba en el pasaje en ese que dice: en todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad, ¿no? Tienen esa capacidad de transmitir lo que saben y lo que aprendieron, no solamente con sus palabras, sino también con sus ejemplos. Y esta descripción que te hago, como te decía, no es acabada, no es excesivamente cargada de teología, digo, se puede profundizar un montón, pero creo que sirve para, como te decía antes, no esperar del otro cosas que tal vez no estén en su ADN. Si bien creo que todos tenemos un poquito de esto, creo que resume la misión de todos, ¿no? Como te decía, vos como persona tenés que cada tanto muchas veces asumir estas distintas tareas o acciones, pero probablemente haya algunas de estas en las cuales seas mejor, las hagas con más ganas, las hagas con entusiasmo, las hagas naturalmente, porque tienen que ver con esto, ¿no? Con tu perfil de llamado, ¿no? Como siempre decimos, no es que, bueno, no soy evangelista, bueno, entonces no evangelizo, porque todos estamos llamados a evangelizar, pero probablemente haya personas que lo hagan más fluidamente, porque tengan
esa sensibilidad y ese llamado también, ¿no? Y capaz que no sean tan buenos para acompañar a alguien en esos procesos o en estas crisis de fe, ¿no? Y pensaba en esto porque muchas veces si no logramos identificar, como te decía, por un lado nuestro llamado y también el llamado del otro, somos capaces de juzgar, ¿no? Juzgar al otro y juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay muchos pastores que no tienen el llamado o el don para enseñar, y sin embargo saben acompañar y saben estar. Tal vez no sean los mejores oradores en una plataforma, pero sí pueden prestar el oído cuando es necesario, dar ese abrazo, hacer esas acciones de amor, y estar incondicionalmente con el otro, a pesar de esas crisis de fe, ¿no? Y son personas que tal vez, como te decía, nosotros no los vemos como pastores porque no están en una plataforma o no hablan de esa manera, ¿no? Y también hay personas, por ejemplo, hay profetas que tienen un corazón pastoral y que si bien tienen, muchas veces dan mensajes fuertes y saben marcar los puntos y mostrar y corregir la mirada de la iglesia, también pueden acompañar y también saben estar, ¿no? Entonces, está bueno que puedas visualizar tu vida y también la de tus hermanos, ¿no? Y valorarlo porque es necesario para poder articular. Y no, como te decía, no esperar del otro algo que tal vez no sea lo que tenga que hacer. Pero, precisamente, volviendo al versículo de Santiago, ¿no? La perfección se alcanza, no individual, sino la perfección de la obra de Cristo se alcanza cuando estos ministerios están dispuestos a dialogar, a ser tardos para hablar y prontos para oírse, ¿no? Porque muchas veces tal vez va el evangelista con una idea y el pastor le dice algo y el profeta le dice otra cosa, y eso va a tironear de un lado y del otro, pero todas esas miradas son necesarias. Cuando una de estas partes se corta sola y quiere hacer y ejercer las cosas a su única manera, eso va a estar mal. Porque precisamente en el pulirse de unos contra otros es que se alcanza esa obra perfecta, ¿no? Esa estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario, si tenés ideas, es necesario si tenés ganas de hacer cosas, que las lleves y las expongas, ¿no? A que otros te las miren, que otros te digan, mira, me parece que esto por acá no, que personas expongas en lo personal, ¿no? Decir, bueno, estoy así, estoy asá, estoy tomando estas decisiones. Es necesario que lo hagamos unos con otros. Precisamente lo que Tati decía la semana pasada de esta visión de la autoridad por encima, está lejana de lo que la palabra habla de sujetarnos unos a otros. Sujetarnos unos a otros es esto, es exponernos a la mirada del otro, exponernos a la oración del otro, exponernos a que el otro pueda decirnos cosas y nosotros estar sensibles para oírlo. Porque otra de las cosas que a veces creemos erróneamente es que madurar o crecer en la fe es dejar de necesitar al otro, ¿no? Como que tenemos la idea de que uno, bueno, habla o pide consejo o se expone mientras está creciendo en la fe, pero cuando uno llega a un nivel de espiritualidad que quién sabe qué idea tenemos en nuestra cabeza, ahí ya no se necesita el hablar, ¿no? Ya, bueno, yo estas cosas ya las arreglo con Dios. Y no es así. Precisamente Dios nos constituyó como personas con la necesidad de sujetarnos en amor los unos a los otros, siempre. De pastorear y de dejar pastorearnos. De exponer nuestra voz y nuestras ideas y nuestras luchas unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, siempre, no hasta que crezcan y bueno, después ya no sea necesario y solo lo hagan con Dios, no. Es necesario, es parte de la obra que Dios va a hacer en tu vida, la va a hacer a través de tus hermanos. Y bueno, en lo personal me puse a reflexionar sobre el rol pastoral, ¿no? Porque tiene que ver también con la carga que Dios puso en mi vida, y pensaba en el Salmo 23 de una nueva manera, ¿no? Nunca vi el Salmo 23 de esa forma, siempre lo vi como
el cuidado que Dios tiene hacia mi vida, pero esta vez pude ver al Salmo 23 como mi misión, ¿no? Como la misión de los pastores, la misión de las personas que queremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que es pastorear, ¿no? Y precisamente leí ahí cuando Jesús hablaba sobre Jerusalén, ¿no? Y él dice que lloraba porque veía a Jerusalén como ovejas que no tenían pastor. Y creo, como les decía, ¿no? Al principio, que la idealización de la figura del pastor hizo que muchas veces nos alejemos de ese llamado y que hoy haya muchos pastores que no asuman su rol pastoral, que no crean que son pastores, que lo sientan como algo de lo cual están lejos porque no se ven aptos o no se sienten preparados, o como les decía, ¿no? Tal vez conectan con eso de a ratos y de otros ratos se sienten con la libertad de, bueno, hago la mía, ¿no? Y dice que Jesús lloraba porque veía a Jerusalén como oveja sin pastor. Y Ezequiel 34 habla mucho de los pastores que no ejercen su rol como debieran, ¿no? Y dice, no curaron a la enferma, no buscaron a la desvalida, y llora el profeta, ¿no? Diciendo, bueno, al ver el daño, ¿no?, que estos pastores hicieron. Y dice ahí en Ezequiel 34 que Dios va a levantar a un pastor que va a ser el ejemplo, ¿no? El pastor que viene del linaje de David, y ese es Jesús, ¿no? Jesús vino a enseñarnos cómo ser pastores. Y con Jesús en el corazón, ¿no?, con esta mirada de la forma de pastorear que él tenía, es que leí el Salmo 23 y te quiero invitar como último a reflexionar sobre eso, ¿no? De cuál es esta tarea pastoral, ¿no? Y dice ahí el Salmo 23, lo tengo acá, tengo la Biblia en papel como antes. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y ahí veía el rol pastoral como un llamado a satisfacer necesidades, ¿no? No solamente necesidades espirituales, sino también materiales. Cuidar que esa oveja, que esa persona tenga el alimento, tenga la bebida, tenga el agua, se desarrolle, pueda crecer. Eso como primero, ¿no? Después dice, me guiará por sendas de justicia. Y ahí otra vez me cerraba todo perfecto, ¿no? Digo, como Dios nos viene hablando tanto de que el llamado de la iglesia es a traer justicia, ¿no? Y dice, el rol pastoral es guiar hacia la iglesia, guiar hacia las personas que Dios puso a nuestro alrededor, hacia este camino de justicia, ¿no? Después dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y bueno, relacionada al valle de sombra y de muerte con el pecado, ¿no? Porque precisamente ahí dice que la paga del pecado es la muerte. Y parte de nuestro rol pastoral es advertir y dar esos golpecitos con la vara cuando es necesario, cuidar a nuestras ovejas del pecado, cuidarnos a nosotros también del pecado, saber dar esas correcciones y marcar el camino cuando algo se está torciendo, cuando algo no está bien. En esto los profetas pueden ayudarnos un montón. Porque son los que más tienen esa capacidad, como decía, de visualizar el peligro, de marcar dónde, ¿no? Y después dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Habla de un pastor que puede discernir también lo que se está moviendo en el mundo espiritual y darle a sus ovejas la fuerza, ¿no? Y se le da de comer adelante de sus angustiadores, ¿no? Ante esos ataques del enemigo, ante esas divisiones, ante esos riesgos de a veces de lastimarnos, de que venga el enemigo a lastimarnos, el pastor puede fortalecer a la congregación, fortalecer a las personas que Dios le puso alrededor para estar alimentados cuando venga ese ataque, ¿no? Para enfrentar esos ataques con la palabra necesaria para hacerlo. Y después dice, unges mi cabeza con aceite, ¿no? Y acá veía, ¿no?, también el pastor que unge para el llamado a los demás, ¿no? El pastor que puede discernir el llamado
de las personas que Dios puso a su cargo, impulsarlas y alentarlas y empujarlas hacia el cumplimiento de ese llamado. No, tenemos que ser esas personas que puedan visualizar el llamado del otro y no juzgarlo, como hablaba antes, no competir, no criticarlos por lo que no hacen o no logran, sino tal vez ver cuáles son las características que Dios les dio para cumplir esa misión e impulsarlos, alentarlos. Y dice, lo último dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto de todos los días de mi vida y largos días me habla de pastores que perseveran aunque de a ratos no ven el fruto, que saben, como te decía, manejar esos tiempos donde esperar en la obra del Espíritu, donde decir, bueno, Dios, confío, esto voy a dejar en tus manos porque mi vara llegó hasta ahí, y espero tu obra, Señor. Y también saben amar en todo tiempo, ¿no? Así que bueno, los desafío a que cada uno pueda abrazar su llamado, entregarse a Dios por sobre todas las cosas y asumir con responsabilidad la tarea que nos toca. Y como decía Martín el sábado, si necesitamos unirnos, hacer tocar esa trompeta, ¿no? Porque aunque todos estamos trabajando en diferentes partes, estamos construyendo la misma obra, y aunque hoy nos toca estar como un poco separados y más separados que de costumbre, que no falte la confianza entre el cuerpo para que podamos articular y confiar en la obra de lo que el otro está haciendo, y confiar también en esa relación que tenemos que es en Cristo y que es maravillosa. Así que bueno, nada, dejarles esta palabra y alentarlos a seguir trabajando en la obra. Un abrazo. Sin duda Dios te habló a través de esta palabra y quizás vos quieras responder a lo que Dios te está diciendo. Dios está buscando hombres y mujeres, como te dije al comienzo, para que le respondamos con características, con los dones, con los talentos, con el oficio, pero que de una u otra manera nosotros podamos cumplir el llamado de Dios y hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Decía San Agustín, predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, utiliza palabras. Con esto te quiero decir que compartamos el Evangelio de muchas maneras. Algunos dirán, yo no soy elocuente para hablar, yo no sé cómo decirlo. Bueno, que los gestos, las miradas, las actitudes, que tus obras hablen mucho más fuerte que tus palabras. Por supuesto, tenemos que ponerle palabras también a la comunicación para que sea entendible la obra de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vino a redimir nuestras vidas. Solo debemos abrir nuestro corazón y entregarnos a Él. Y si vos sos un hijo de Dios, con tu corazón abierto, entregarte a Él para que Dios siga cumpliendo la obra. Yo siempre digo de esta manera, Dios nos ha puesto en la tierra para marcar el corazón de las personas con el amor de Dios. Que cada persona que transcurra o pase alrededor de nuestra vida o con la cual nos toque compartir algún momento de la vida pueda ser marcada con el amor de Dios. Y que esa marca, yo estoy seguro que si dejamos esa marca del amor de Dios en la vida de las personas, esas marcas ni nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni ninguna persona va a borrar jamás de sus vidas. Porque las marcas del amor de Dios son indelebles. Son marcas que nadie puede borrar. Por eso, que en el tránsito de tu vida vos estés marcando a las personas que están cerca tuyas con el amor de Dios. No dejes de hacerlo, porque Dios va a ser glorificado. Y termino recordando el Salmo 126, capítulo 6, el Salmo 126, versículo 6, el cual nos recuerda que tenemos que ir andando y a veces llorando, llevando la semilla. Pero dice el texto, pero volveremos contentos porque hemos llenado nuestras gavillas. Iremos sembrando a veces con lágrimas, pero volvemos contentos con regocijo
porque la cosecha va a ser abundante. Este es un tiempo para sembrar y cosechar. Para sembrar y cosechar. A veces la siembra lleva tiempo y a veces esa siembra se hace con dolor. Pero no te olvides que la recompensa es maravillosa cuando una persona conoce el amor de Dios, cuando una persona se encuentra con su Señor, cuando una persona puede dar razón de su fe. Y como hemos visto en tantas personas, han caminado con Dios y esa fe los ha sostenido en cualquier circunstancia que le ha tocado enfrentar en la vida. Por eso no dejes de compartir el Evangelio, no dejes de amar a los demás, porque Dios va a traer una gran cosecha y una gran recompensa. Dios se va a glorificar a través de tus vidas en medio de los tiempos. Una vez más decimos, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que Dios te bendiga y que en este día tan particular la gracia de Dios descienda sobre tu casa. Terminamos este momento adorando juntos. Que Dios los bendiga. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy te entrego un camino abrirás. Solo sé que puedo descansar, aún así no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Te puedo entregar si todo viene de ti. Dios mío, luego haz de mí. En la